encuentro de esta tarde nos acompaña una invitada muy especial, una querida amiga, la doctora Daniela de la Fuente. Vamos a leer, como siempre, un poco de quién es Daniela. Bueno, Daniela es médico, ha sido coordinadora de varios proyectos de promoción de igualdad de género, ha sido coordinadora de proyectos en conjunto con la Asociación Santa Marta en temas que tienen que ver con prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH. Ha realizado talleres de formación de promotoras de salud en conocimientos básicos y sensibilización de prevención de VIH. Además, también ha sido técnico de atención en el hogar y la familia para personas con discapacidad, talleres de salud, apoyo a la persona con discapacidad. Ha realizado gestiones interinstitucionales. Tiene publicaciones a su haber y ahora mismo trabaja en el Departamento de Desarrollo Social de la Prefectura de Manabí. Entonces, Dani, podemos empezar ya. Estamos como siempre en punto, son 6:05 de la tarde. Siempre dejamos estos 5 minutitos para que se siga uniendo quien no haya podido conectarse 6 en punto. Habemos 90 personas hasta ahora en sala, pero el 93, el número sigue subiendo rápidamente. Para todos los que llegaron puntuales, entonces, en honor a su tiempo y al nuestro, vamos a empezar, Dani. Adelante, puedes prender tu micro y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Como bien lo dijo Miriam, yo me llamo Daniela de la Fuente, soy médico, ahora mismo me encuentro colaborando dentro de la Dirección de Desarrollo Social y conjunto también con Miriam llevamos a cabo un montón de proyectos de promoción de derechos de género, de derechos de personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Hoy día el tema que se me ha asignado ha sido justamente en el ámbito en el que yo me muevo y en el escenario en el que yo me desarrollo, que es sobre todo el tema de derechos. He querido darle un enfoque a esta pequeña charla de 40 minutos, no solamente con el tema de los derechos de las personas con discapacidad y también el derecho de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, sino también poder dar también uno que otros derechos que tienen los cuidadores, debido a que este proyecto, estas capacitaciones son cuidando justamente del cuidador. Entonces, voy a compartir la pantalla para comenzar nuestra... Ay, a ver, espérenme. Un segundo, que creo que... A ver, espérenme. Perfecto. Muy bien. Los derechos son unas normas que protegen a todo el ser humano. Existen derechos que están por encima de los países y que los países se comprometen a desarrollar. Estos derechos son los derechos humanos. Todos los países que han estado presentes en diferentes convenciones han firmado diferentes decretos y diferentes acuerdos que han puesto en común aquellos derechos que todos los países deben de desarrollar dentro de sus territorios. Y Ecuador no está exento de estos decretos y de estas convenciones y ha firmado positivamente en el desarrollo de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son un conjunto de normas que protegen justamente al ser humano. Son facultades y atributos que nos van a permitir desarrollar una vida digna y que además van a limitar el ejercicio de poder de otros, ya sea tanto de una institución estatal como una institución privada. Por lo tanto, todos tenemos derechos como seres humanos, o sea, es decir, no hay otro motivo que no sea el de ser humano para no tener este tipo de derechos. ¿Por qué he querido comenzar hablando de los derechos humanos? Porque en estos tiempos tendemos a segregar a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las personas trans, a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, cuando en realidad el fondo de los derechos es justamente proteger a todo ser humano, a toda persona. La persona es la única que desarrolla los derechos, es decir, no existe condición que exima o elimine algún tipo de derecho. Todos podemos desarrollar estos derechos sin importar características, religión, capacidades, discapacidades,
colores de piel, género, entre otros. ¿Qué es lo que buscan o con qué principios o ejes centrales se van a desarrollar los derechos humanos? Estos de aquí se van a desarrollar bajo 3 principios, que son el de la dignidad, el de la igualdad y el de la libertad. Tenemos que la dignidad va a ser el valor permanente que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestro género, de nuestra etnia, de creencias religiosas, situaciones económicas, nacionalidad, entre otras. Es decir, que la dignidad es aquello que como personas merecemos por ser personas. La igualdad. Ninguna persona, independientemente de sus características, ya sean individuales o colectivas, o de sus condiciones, puede ser sometido a un trato discriminatorio que obstaculice el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Es decir, que ninguna persona tiene que ser tratada de manera diferente por alguna condicionante que antes ya he resaltado. Y por último, tenemos el principio de la libertad, que nos denota la capacidad de actuar o no conforme a nuestra conciencia y nuestra voluntad. Es decir, ejercer nuestra autonomía personal sin que ésta afecte a los y las demás y a los colectivos además que se encuentran a nuestro alrededor. Las bases los derechos humanos se han creado justamente para evitar todo tipo de discriminación. ¿Y cómo es que sucede justamente la discriminación? La discriminación sucede o se basa en la construcción de estereotipos y prejuicios, y estos prejuicios que se han construido alrededor son los que se han utilizado para discriminar y naturalizar ciertos actos de violencia. Los principales estereotipos y prejuicios se van a basar en la etnia, en las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en la religión, en vivir con VIH. Justamente el día de hoy, que es 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, y todavía tenemos harto camino por seguir y por construir para que esas relaciones igualitarias con personas con VIH sea realmente palpable y sea realmente desarrollada y que los derechos lo puedan cumplir. Hoy día justamente eh, recordamos eso. También puede haber discriminaciones por edad, por el lugar de origen, por el sexo, el género, la orientación social, sexual, la afiliación política, nuestra identidad cultural, la condición migratoria, la condición socioeconómica, el pasado judicial, el estado civil o la ideología. Y podemos determinar que una persona puede ser vulnerable por algún tipo de estos prejuicios o puede tener diferentes condiciones que lo vuelvan aún más multivulnerable, por decirlo así, tener una plurivulnerabilidad. Por ejemplo, la condición de sexo como mujer, como ustedes bien saben, las estadísticas muestran que la violencia de género está más marcada en las mujeres. Entonces, nuestra condición de sexo como mujer, más con una discapacidad, más una etnia, por ejemplo, afrodescendiente, nos condiciona a sufrir mayores vulnerabilidades y mayores estados de discriminación y de violación de nuestros derechos. Pero, ¿qué son los estereotipos y los prejuicios? Los estereotipos son características generalizadas y difundidas que atribuimos a un grupo, que no son reales. Son características que nosotros damos desde el nacimiento de una persona y que condicionamos a que esa persona va a desarrollarla. Mientras que los prejuicios son valoraciones subjetivas que se traducen en una opinión de carácter siempre negativo y sin fundamento sobre un grupo en específico. Por lo tanto, la suma de estereotipos y prejuicios van a determinar en muchos casos la forma en cómo nos relacionamos con otras personas, pues van a influir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y actitudes hacia otras personas y grupos que de esta forma se configuran diferentes discriminaciones. Por ejemplo, un estereotipo es pensar que una persona afrodescendiente siempre va a ser ladrón, y mi prejuicio es pensar que esa persona me va a robar, es decir, tengo esa valoración subjetiva de que con un carácter negativo y por lo tanto yo ya condiciono mi actuar antes de conocer realmente a esa persona. Pero, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en todo esto, en todo el tema de los derechos? Las obligaciones del Estado son respetar, proteger, garantizar y promover los derechos.
El respetar significa que el Estado no puede hacer ningún tipo de violación a los derechos humanos de ninguna persona. En todo momento y en todos sus procedimientos debe de respetar y poner a la persona como un medio, más no un fin. El de proteger, que aquí tiene que garantizar la protección no solamente de las instituciones estatales, sino de las instituciones privadas, de los colectivos y de la sociedad en general, que se protejan justamente los derechos de las personas, de todas las personas. Y además tiene que garantizar que estos derechos sean realmente desarrollados y ejercidos por las personas. Y además de promover cuáles son estos derechos, porque aquellos que no conocen sus derechos no pueden ejercer y desarrollar los mismos. Con referente ya a los derechos de las personas con discapacidad, la Constitución del Ecuador del 2008 marca claramente en dos de sus artículos que las personas con discapacidad se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y especializados en el ámbito público y privado. Este artículo es el artículo 35, es el primer artículo que demuestra que las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños adolescentes y mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de algún tipo de enfermedad catastrófica o de alta complejidad, por ley tienen que recibir una atención prioritaria. Este artículo ya nos da la pauta y nos da la base para ciertos derechos que tienen las personas con discapacidad. Y el artículo 66 además reconoce que toda persona que sea habitante del Ecuador va a tener y se le tiene que dar una igualdad formal, una igualdad material y no discriminación. Es decir, la igualdad de derechos ante la ley, la igualdad de oportunidades y de condiciones para ejercer los derechos y las garantías para que estas personas no sean discriminadas. Y esto, una vez más, lo repito, el artículo 66 dice que todo habitante del Ecuador, es decir, que no importa su condición de sexo, de etnia, condición cultural, condición religiosa o de discapacidad que tenga, todos los ecuatorianos se nos va a garantizar la igualdad de derechos. El artículo 47 especifica un poco más cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Si bien hay una ley de discapacidades que creo yo que debemos de leerla todos aquellos que estamos tanto siendo cuidadores de personas con discapacidad como personas que tengan algún tipo de discapacidad, deben de conocer que existe una ley de discapacidades. Pero el preámbulo de esta ley se lo da en el artículo 47 de la Constitución de la República del 2008. En el primer artículo nos dice que la atención especializada en las entidades públicas y que prestan servicios de salud deben de adecuar y deben dar esta atención según las necesidades específicas de cada persona con discapacidad, que incluirá no solamente la provisión de medicación de forma gratuita, y además de que esta medicación sea a largo plazo a esas personas que necesiten de un tratamiento de por vida. En el artículo, en su inciso 2, nos dice que la rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas. Es decir, las personas con discapacidad tienen derecho a una rehabilitación integral y a ayudas técnicas que tienen que ser dadas desde el Estado. También nos indica que tienen derechos a las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transportes y de espectáculos. Estas rebajas son del 50% en estos rubros. Además de excepciones en el régimen tributario, sobre todo al momento de importar algún tipo de mobiliario, de auto o de alguna necesidad que necesite específicamente según la condición de alguna persona con discapacidad. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. También se tiene derecho a una vivienda adecuada, que además facilite el acceso y dé las condiciones necesarias para que haya un desarrollo mayor del grado de la autonomía de la persona que tiene discapacidad. Y aquellas personas que necesiten de asistencia permanente y que necesiten de un cuidador permanente en donde la familia
no pueda dar este servicio, el Estado debe disponer de centros de acogida y de albergue para personas con discapacidad en donde se ofrezcan todas las garantías de un buen tratamiento hacia aquella persona. También nos indica que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación que desarrolle las potencialidades y las habilidades, y que esta educación debe ser integral y con una participación de igualdad de condiciones. Por lo tanto, se garantiza una educación dentro de la educación regular. Y aquellas personas que no puedan ingresar a esta educación regular, se deben implementar centros para poder solventar las necesidades formativas en donde hay una educación especializada, sobre todo en casos de discapacidad intelectual. Además de que se deben de promover sistemas de becas, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, así como en las instituciones de educación superior. Además, contempla que la atención psicológica debe de ser gratuita, no solamente para las personas con discapacidad, sino que también para sus familias y sus cuidadores, en especial cuando la persona con discapacidad tiene una discapacidad intelectual. También se contempla que se garantiza el derecho de que no existan barreras arquitectónicas. Aquí todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer aquí en la ciudad de Puerto Viejo, al menos que es la ciudad en la que yo vivo, en donde todavía hay muchísimas barreras arquitectónicas en la ciudad, y eso impide muchas veces también la participación de las personas con discapacidad dentro de las actividades de la ciudad. También indica que todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Es decir, que se debe de garantizar el uso de lenguas de señas para las personas sordas, de oralismo y el sistema braille, que refuercen todos los sistemas no solamente de comunicación, sino también de educación. En el artículo 48, además se dice que el Estado debe de adoptar a favor de las personas con discapacidad ciertas medidas que aseguren su inclusión social, es decir, que deben de existir planes, programas, tanto estatales como privados, que hagan que las personas con discapacidad estén incluidas dentro del desarrollo de todas las actividades sociales que haya dentro de un territorio, que además deben de tener obtención de créditos y rebajas exonerarias, como ya lo dije antes, las becas de estudio, la participación política, el que existan programas especializados sobre todo para la atención de personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar siempre el máximo desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad. Además del incentivo y el apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares con personas de discapacidad severa. Creo que esto de aquí lo he puesto en negritas y en grande porque muchas veces no conocemos que el Estado debe de garantizar y de ayudar también y proporcionar incentivos para proyectos productivos en donde los cuidadores participen, donde los cuidadores sean los que desarrollen estos emprendimientos productivos apoyados desde las instituciones estatales. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, es decir, que la ley sancionará penalmente incluso el abandono a estas personas, los actos que incurran en cualquier forma de abuso, de trato inhumano, degradante o discriminación por razón de la discapacidad y cualquier tipo de violencia hacia una persona con discapacidad. Esto está contemplado en el Código Penal y tiene sanciones dependiendo la gravedad de la violación que existe hacia la persona con discapacidad. El artículo 49 es bien interesante y creo que muchas personas no lo hemos leído, y es aquel que habla ya específicamente de las familias. Es decir, que las personas y las familias que cuiden personas con discapacidad que requieran de atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán además capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención de la persona con discapacidad. Este es el artículo de la Constitución que habla directamente acerca de los cuidadores. Es decir, que los cuidadores tienen el derecho a ser cubiertos por la Seguridad Social y además el Estado debe proporcionar capacitaciones
para que mejoren la calidad de vida en la atención. Y la calidad de vida en la atención de una persona con discapacidad también es cuando mejoramos la calidad de vida del cuidador. Como ustedes ya lo han estado diciendo, y creo que ha sido una constante dentro de todas estas capacitaciones, el objetivo final de cuidar al cuidador es que a través del cuidador y la mejora de la calidad de vida del cuidador, va a haber una mejora también de la calidad y de la atención que va a tener esta persona con discapacidad. La ley con discapacidades creo que es una ley que todos deben de leer, está disponible en internet, ponen ley de discapacidades y esta va a salir en su totalidad. Yo no me iba a poner con cada uno de los artículos debido a que es bastante extensa esta ley de discapacidades, pero en sí desarrolla un poco más lo que la Constitución por mandato ya dictamina. Es decir, la ley ya desarrolla a través de protocolos y también de ciertos artículos, cómo los derechos se van a hacer reales ya en las personas con discapacidad. Sin embargo, he querido notar ciertos artículos que me parecieron interesantes por el hecho que habla más bien de las personas que cuidan de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el artículo 24, que habla más bien del programa de soporte psicológico y de capacitación periódica, una vez más, la ley dice que se debe de asegurar que los familiares y personas que cuidan a personas con discapacidad deben de tener programas de capacitación periódicas y que además deben de tener soporte psicológico durante todo el tiempo. Debido a que el desgaste de una persona que está cuidando 24/7, muchas veces son las familiares y muchas veces recae en la figura de la mujer este cuidado, hace que también necesite de tener un soporte psicológico para poder afrontar las realidades que va teniendo el cuidador día con día. En el artículo 47, que nos habla de la inclusión laboral, nos dice que un empleador tanto público o privado que tenga más de 25 trabajadores, por ley está obligado a tener un 4% de personas con discapacidad. Y en el artículo 48 nos dice que este 4% puede ser cubierto tanto por personas con discapacidad como por personas sustitutos. ¿Quiénes son los sustitutos? Los sustitutos son las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo en afinidad, cónyuge, pareja de unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad o cuidado a una persona con discapacidad severa. Es decir, que podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral de conformidad con este reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una persona por persona con discapacidad. Creo que muy pocos cuidadores conocen que los sustitutos pueden estar dentro de este 4% de trabajos que deben de dar los empleadores públicos o privados cuando superan más de 25 trabajadores. En cuanto a la estabilidad laboral, en el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o algún sustituto o quien tuviese a cargo la manutención de una persona con discapacidad, esta debe de ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de remuneraciones, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. Además, para la supresión de puestos no se podrán considerar los que ocupen las personas con discapacidad o los sustitutos. Estos sustitutos, cabe recalcar que deben de tener un certificado siempre dado por la Autoridad Sanitaria Nacional. En el caso de permisos, tratamientos y rehabilitación, los y los servidores públicos y los empleados privados contratados en una jornada de 8 horas diarias que tuviesen bajo su responsabilidad a personas con discapacidad que tienen una discapacidad severa que se encuentra debidamente certificada, tienen derecho a 2 horas diarias para su cuidado. Es decir, que el cuidador de una persona con discapacidad severa puede tener 2 horas diarias destinadas al cuidado de esta persona, es decir, que su jornada laboral no sería de 8 horas, sino de 6 horas, siempre con un informe previo de recursos humanos o de talento humano de la empresa a la que elabore. Bien, esto ha sido un poquito lo que son los derechos en general de las personas con discapacidad,
pero como bien lo dijo Miriam hace un rato, yo normalmente profundizo un poco más los derechos de las mujeres. Y en el caso de los derechos de las mujeres con discapacidad, es todo un mundo a desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del derecho a las mujeres, nos olvidamos completamente de aquellas mujeres que se encuentran en alguna situación de discapacidad. Se conoce muy poco sobre los derechos de las mujeres con discapacidad y, por ejemplo, el Ecuador ni siquiera cuenta con estadísticas que nos determinen qué tipos de violencia o cuál es el porcentaje de mujeres con discapacidad que sufren de violencia. Eso ya nos indica, es un indicador bastante fuerte de que todavía nos queda bastante por hacer y por reconocer acerca de la violencia que se ejerce contra las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Primero, me gustaría poner en contexto qué es la violencia de género y cuáles son sus orígenes. La violencia de género está originada entre un desequilibrio de poder, sobre todo entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos sobre todo a la violencia que es ejercida hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Este desequilibrio de poder ha estado sustentado y naturalizado por una estructura social que ha normalizado la violencia y que ha puesto a las mujeres en una desigualdad de oportunidades. ¿Cómo es que la estructura social ha normalizado esta violencia? Pues como lo veíamos antes al principio de mi intervención, la ha normalizado a través de los estereotipos. Estos estereotipos son condicionantes que han puesto a las mujeres o que se nos ha impuesto a las mujeres a través de roles. Los roles se han impuesto desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carritos, el papá es el que trabaja, la mamá es la que cuida a la familia, las mujeres pueden servir para ciertos trabajos como de secretaría, de administración, mientras que los hombres tienen que tener más puestos de poder, más puestos de decisión, ellos pueden ser directores, pueden ser presidentes, mientras que las mujeres se nos ha relegado siempre a un segundo plano. Todo esto ha hecho que se naturalice, que se constituya, que vivamos en un estado, en una estructura social que normaliza la violencia de género. La violencia de género está dada por diferentes tipos. Creo que la que más conocemos es la violencia física, que es exactamente el golpe, son los golpes, son aquellas lesiones que pudiesen haber dentro o por fuera de nuestro cuerpo. La violencia psicológica, que es la violencia que más gravemente afecta a las mujeres, la violencia patrimonial, que es aquella en la que las mujeres no han podido y tienen una dependencia económica de sus parejas porque no se les ha dado las herramientas necesarias o la autonomía necesaria para manejar ellas propias sus finanzas. También tenemos otros tipos de violencia, como la simbólica, que es aquella que nos va justamente naturalizando aquellas conductas violentas que se tienen contra la mujer. Como ya la decía, por ejemplo, todas aquellas novelas que hemos visto desde pequeños que han condicionado diferentes roles de lo que puede o no puede hacer una mujer. Todo esto ha dado base justamente para el desarrollo de esta violencia, que en el Ecuador al menos ha sido bastante grave en lo que va del año. Hay más de 100 víctimas de feminicidio en este año y en Manabí es la tercera provincia con más víctimas de feminicidio. El feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Eh, si bien estas condicionantes las tenemos todas las mujeres, cuando una mujer además tiene una discapacidad, tiene aún mayor riesgo de sufrir violencia de género. Es decir, que le estamos dando más vulnerabilidad, porque esta no solamente va a tener su discriminación por el hecho de ser mujer en una estructura que ya normaliza la violencia contra las mujeres, sino que además va a tener una discapacidad y va a tener que además solventar toda aquella discriminación que viene también por el hecho de tener algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, las mujeres con discapacidad se enfrentan a otros escenarios,
como por ejemplo, las mujeres con discapacidad van a tener mayor dificultad en el acceso a la información, a la educación, mayor dificultad para identificar y comunicar si alguna vez ha tenido algún tipo de violencia. Es decir, cuando no tenemos la información, cuando las mujeres con discapacidad no conocen la información, no conocen sus derechos, van a tener mayor dificultad para identificar esos actos violentos y por lo tanto van a tener también mayor dificultad para comunicar a sus cuidadores lo que les está pasando. Las mujeres con discapacidad además se les da o se les informa muy poco sobre sus derechos. Conocen muy poco también sobre la violencia de género, cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los mecanismos de la violencia y no se encuentran empoderadas ni están completamente formadas, ni ejercen sus derechos, pero porque no se les ha dado esa información necesaria. No se ha sensibilizado y muy pocas mujeres con discapacidad reconocen cuáles son sus derechos. Además, siendo ya mujeres que están siendo discriminadas, ya hay un condicionante de una baja autoestima, de un aislamiento y una dependencia hacia sus cuidadores, y además de que las mujeres con discapacidad se tienen que enfrentar a las barreras para la denuncia. No solamente las barreras arquitectónicas que ya hacen que una mujer con discapacidad se plantee o no denunciar a su agresor, sino que además muchos de los juzgados no cuentan, o de los sistemas de protección no cuentan con personal especializado en lengua de señas o en otro tipo de, o que se encuentran sensibilizados con actos violentos a las mujeres con discapacidad. De aquellas mujeres con discapacidad, las que tienen mayores riesgos son aquellas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o de discapacidad para la comunicación. Eh, Lamentablemente se ha visto que ellas tienen mayor riesgo a sufrir de abusos sexuales, que además tienen poco acceso a la información y qué pueden hacer para evitar algún tipo de abuso. Además tienen, debido a su propia condición de discapacidad intelectual, menor habilidad para comunicarla. También cuando una mujer con discapacidad intelectual es capaz ya de comunicar y hablar, se le da menor credibilidad por su estado de discapacidad intelectual. Además, muchas tienen un escaso conocimiento de lo malo, de lo bueno y sus derechos, y además tienen poco acceso a los programas de salud sexual y reproductiva. Creo que para poder liberar todas estas barreras que estamos viendo que tienen las mujeres con discapacidad intelectual, los cuidadores juegan un rol fundamental, porque los cuidadores son aquellos, los primeros, que pueden darle la información necesaria a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad. Sobre todo cuando esas cuidadoras son mujeres. Creo que es un deber de mujeres como mujeres poder dar esta información a todas aquellas mujeres que tenemos a nuestro cuidado como cuidadoras, porque realmente el dolor de una mujer debe de ser el dolor de todas. Por lo tanto, es fundamental que los cuidadores empiecen a conocer sobre los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las mujeres y que sean capaces también de impartir esa información, de poder facilitar el acceso a las mujeres con discapacidad para que haya un conocimiento de los derechos, porque aquel que no conoce sus derechos es incapaz de ejercerlos. Tenemos lamentables estadísticas en el que nos dice que el 19% de las mujeres con discapacidad tienen 10 veces más posibilidades de experimentar algún tipo de violencia sexual. El 80% de las mujeres con discapacidad en algún momento ha sido víctima de violencia y tiene un riesgo de casi 4 veces mayor que el resto de sufrir algún tipo de violencia sexual. En otros tipos, no solo de violencia sexual, las mujeres con discapacidad tienen aún más que perder. El sueldo es menor para las mujeres con discapacidad que para los hombres que ocupan iguales puestos y con iguales porcentajes de discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen más posibilidades de ser internadas. Ay, perdón.
Esperemos un momentito. Esperemos un ratito que Dani ha necesitado pedir un poco de agua. Esperamos un momentito. Hasta tanto voy revisando en internet donde se puede encontrar. Hay algunas preguntas que voy leyendo mientras ustedes pasan. A lo mejor y Dani nos puede poner el link aquí en el chat, o me lo pasa y yo se lo copio y no hay ningún problema. Pueden, por favor, mientras siguen escuchando a Dani, ponernos, por favor, sus preguntitas para el final, que está súper interesante el taller de hoy. Dani, ¿ya estás mejor? Sí, ya estoy Ok, mejor. vale, vale. Es que Continuamos hace entonces. poco tuve gripe, entonces se me quedaba Puede un poquito de pasar. tos. Bueno, lo que decía, las mujeres con discapacidad tienen más posibilidades de ser internadas en algún tipo de institución y por lo tanto tienen mayor riesgo a que se las abandone que los hombres que tienen algún tipo de discapacidad. Cuando vamos a los centros especializados de atención a personas con discapacidad, vemos mayor número de mujeres que han sido abandonadas por sus familias que número de hombres. Otro ámbito muy importante es que las mujeres con discapacidad, solamente el 1% a nivel mundial se considera que han sido alfabetizadas, es decir, que de todo el porcentaje de personas, de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, solo el 1% sabe leer, sabe escribir o ha tenido el acceso a algún tipo de educación reglada. En el Ecuador, las personas con discapacidad, del total de personas con discapacidad, el 44% son mujeres, mientras que el 56% son hombres. De ese 44%, un 1% es la única que ha podido acceder a algún tipo de educación y es la única que ha podido saber lo que es leer y escribir. O sea, nos damos cuenta de la cantidad de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad que no han podido acceder a ningún tipo de educación. Como bien lo decía antes, los estereotipos han hecho que naturalicemos toda la violencia que hay alrededor de la mujer y en especial de las mujeres con discapacidad. Los principales estereotipos son el poner a la mujer con algún tipo de discapacidad como un objeto de piedad que necesita nuestro cuidado, que no puede hacer las cosas solas, que no se va a poder desarrollar si no hay alguien que la esté cuidando, que además se la infantiliza, que se pretende que una mujer con discapacidad siempre tenga su condición de niña, que siempre sea niña y siempre se la trate como niña, y por lo tanto hay muchas mujeres que tienen discapacidad y que son adultas, que todavía no han podido ejercer su autonomía, porque muchas veces los cuidadores y el Estado e instituciones en general tratamos y damos un trato infantil a esa persona, pensando que ellos no pueden tomar sus decisiones por ellos mismos. Además de pensar que las mujeres con discapacidad son mujeres que se encuentran enfermas y que se encuentran frágiles, cuando no todas las personas con discapacidad tienen una enfermedad, tienen una condición que no les permite desarrollar todas las actividades físicas, pero eso no quiere decir que se encuentran enfermos perennemente y que necesitan de un tratamiento o asistencia todo el tiempo. Además, como ya lo decía, estos estereotipos hacen que no se permita la autonomía de una persona, de una mujer con discapacidad. Es decir, ella no puede decidir por sí misma porque está el estereotipo de que como tiene algún tipo de discapacidad, siempre debemos de protegerla, debemos de cuidarla, debemos de decidir por ella para que esa persona no sufra. Cuando en ese estereotipo lo que estamos haciendo es justamente un poco no dejar el desarrollo de la autonomía, no dejar el desarrollo de los derechos y no respetar a las mujeres. ¿Cuáles son los desafíos entonces de las mujeres que se encuentran en situación de discapacidad?
Como bien ya lo hemos nombrado antes, son varias las barreras que tienen que ir derribando estas mujeres. Entre ellas la barrera de la formación e información, las barreras culturales y sociales que nos han dado toda una estructura que naturaliza la violencia, las barreras estructurales que muchas veces hacen que las mujeres no puedan denunciar o no se puedan acercar a denunciar, debido a que siempre van a necesitar de otra persona que las acompañe, porque muchas instituciones todavía no garantizan el acceso no solamente de sillas de ruedas a los lugares, sino también el que haya personal que sepa el lenguaje de señas, o que exista personas que se encuentren sensibilizadas y que sean capaces de atender, entender y dar una atención integral a las mujeres que se encuentran en situación de discapacidad. La relación de vulnerabilidad e invencibilidad crea estereotipos y roles asignados que sitúan a las mujeres con discapacidad en un determinado lugar en la sociedad. En este aspecto, las mujeres y niñas con discapacidad son en general percibidas por la sociedad como mujeres necesitadas, dependientes, pasivas, correspondientes a las características del estereotipo femenino, pero al mismo tiempo se las considera incapaces de situarse en los roles sociales que se le asignan a las mujeres. Es decir, eh, se les da a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, no se les permite tener una autonomía, porque siempre se les está tratando de cuidar, se las infantiliza, se considera que no pueden decidir por ellas mismas y que además no tienen las capacidades para tener ciertos roles dentro de la sociedad. Eso hace que se profundice aún más el desequilibrio en las relaciones de poder y por lo tanto las mujeres con algún tipo de discapacidad se convierten en un objeto de violencia. Yo he querido remarcar 3 ambientes en los que las mujeres con discapacidad sufren mayor violencia. Uno de ellos es la sexualidad y los derechos reproductivos y de salud de las mujeres con discapacidad. En este de aquí nos damos cuenta que hay un escaso control que las mujeres con discapacidad tienen sobre su propia sexualidad. ¿Por qué? Porque existe un estereotipo en el que determina que una mujer que tiene discapacidad es una persona sexual, que es una persona que no puede tener sentimientos de afectividad ni puede tener un desarrollo de su sexualidad. Por lo tanto, al no reafirmar que las mujeres con discapacidad tienen este derecho, son aún más vulnerables de explotación sexual, de violencia sexual, de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, y esto de aquí lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Hay limitación también con los derechos sexuales y reproductivos comprendidos en el derecho a acceder a la información, a la comunicación, al derecho a la maternidad y las responsabilidades relativas al cuidado de los niños. Hay un estereotipo en el que se considera que una mujer con discapacidad no tiene la suficiente capacidad para ejercer la maternidad o no puede cuidar ella de los niños que pudiese tener. Y eso es una vez más fundamentado en el estereotipo de que una mujer con discapacidad no tiene, se la considera siempre niña, se la considera que no debe de tener relaciones sexuales, que no debe tener pareja, que no necesita el desarrollo de su afectividad, y esa negación hace que las mujeres con discapacidad tengan mayor vulnerabilidad. Y también que se les violente el derecho a la maternidad y a su sexualidad reproductiva también. Esto también hace que también hay una violencia en la salud reproductiva de las mujeres. No existe una estadística formal, pero son muy pocas las mujeres en edad reproductiva que van a controles médicos. También es verdad que muchos centros de salud no ofrecen camillas ginecológicas adaptadas para cualquier requerimiento para una persona con discapacidad. Por lo tanto, las mujeres con discapacidad tienen su mayor dificultad en el acceso a estos servicios de salud. Controles como Papá Nicolaos, controles como mamografías, controles de pruebas de VIH, entre otros controles que cuidan la sexualidad reproductiva de la mujer,
las mujeres con discapacidad tienen mayor dificultad para su acceso. Y de hecho, como eliminamos la probabilidad o tenemos el prejuicio de que las mujeres con discapacidad no desarrollan su sexualidad, muchos de los cuidadores no llevan a los controles de salud sexual y reproductiva a las mujeres que están en situación de discapacidad. En la educación, como bien lo decíamos, el estereotipo y la infantilización y la idea de ser un poco anormal de las mujeres con discapacidad hace que se presenten en público inseguras y titubeantes, afectando espacios en lo laboral, en lo educativo y además aumenta el riesgo de sufrir desigualdades tanto en los contratos y en los salarios, al ser forzadas siempre a aceptar empleos poco cualificados y con baja remuneración. Las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad acceden muy poco a las universidades, a estudios universitarios de tercer nivel. Y si aquellas que acceden a estos estudios luego no son contratadas y no se les da la remuneración, según según el estudio que esta mujer ha tenido, y han tenido que aceptar puestos para los cuales ellas los aceptan, pero tienen mayor cualificación, es decir, que están mayor preparadas para tener otros tipos de trabajo, pero no se les da estos trabajos por su condición de discapacidad. En el caso de la educación, si bien Ecuador ha ido desarrollando mayores espacios de integración en las escuelas y que haya mayor número de mujeres de personas con discapacidad en las escuelas regulares, siempre vemos que las mujeres son las que más dificultad tienen el acceso a este tipo a los centros educativos. Y cuando ya hablamos de educación superior, esta brecha se aumenta aún más. Muy pocas mujeres con discapacidad pueden acceder a una educación superior. No solamente porque el Estado, porque todavía las instituciones superiores siguen teniendo barreras arquitectónicas, sino que también no cuentan con profesores en lenguaje de señas o no se cuentan con textos en braille que permitan continuar la educación de las personas con discapacidad. En todo esto, uno de los grandes desafíos son los medios de comunicación. Hay que fomentar entre los profesionales de la comunicación un uso y una selección de lenguaje positivo cuando se abordan temas de mujeres y de niñas que tengan discapacidad, evitando difundir percepciones estereotipadas o sesgadas o productos de los prejuicios sociales que pudiesen subsistir. Y en este caso nos damos cuenta que la representatividad dentro de los medios de comunicación de mujeres que tengan algún tipo de discapacidad es muy bajo. Y todavía presentamos como cánones de belleza mujeres que no se ajustan a la realidad de aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, los medios de comunicación forjan y siguen produciendo en la sociedad esa naturalización y ese desarrollo de los estereotipos. Los medios de comunicación han servido muchísimo para condicionar la vida de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Sobre todo cuando hablamos de los estereotipos y cánones de belleza, cuando hablamos de que presentadoras de noticias o presentadoras de variedades o de diferentes programas dentro de los canales de televisión, no tienen ningún tipo de discapacidad. Se está invisibilizando a la mujer con discapacidad. Los medios de comunicación todavía tienen muchísimo trabajo por dar esos espacios a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Además, los medios de comunicación en todo momento deben utilizar un lenguaje inclusivo, tiene que tener mayor diversificación de personajes, visibilización de personajes con discapacidad en otros roles, es decir, que las personas con discapacidad no solo sean aquellos que tengan que ser cuidados o aquellos que sean fruto de buenas acciones o aquellos que sean solamente merecedores de la asistencia social, sino que sean impuestos también en otros roles de presentadores de noticias, de presentadores de televisión, de propagandas, etc. Por último, quiero decir que otro mundo es posible, que otro mundo es posible de construir,
uno en que celebre la diversidad y que elimine la discriminación, uno donde se viva la paz. Y creo que tanto cuidadores como personas con discapacidad queremos dejar de que seamos diferentes. Creo que los derechos tienen que ser derechos por el propio hecho de ser personas. Y muchas veces hablábamos con mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, de que a veces ellas no quieren ser reconocidas como mujeres con discapacidad, quieren avanzar un poco más y quieren ser reconocidas por ser personas y por sus propios nombres. Creo que todos y todas tenemos en nuestra mano poder contribuir y poder construir este nuevo mundo. Y creo que una gran señal de que realmente hay esa voluntad de construir este mundo de paz es que ustedes hoy día se encuentran aquí y que se encuentren interesados en todo el proceso de formación que llevamos en la Dirección de Desarrollo Social. Creo que esto ha sido un trabajo maravilloso, es un trabajo, quiero agradecer muchísimo a Miriam, quiero agradecer también a la doctora Mariela Macías y claro que sí, al prefecto Leonardo Orlando, porque creo que estas son iniciativas únicas. Creo que en muy pocas provincias, y me podría arriesgar a decir que en muy pocas partes del mundo, se está dando una capacitación tan integral, tan llena a los cuidadores como personas con discapacidad, porque siempre hablamos de las personas con discapacidad, pero nos olvidamos de aquellos que están allí día con día y que dan todo de sí para mejorar la calidad de vida de ellos. Gracias. No sé si tengan preguntas. Miriam, sé que me va a estar indicando cuáles son las preguntas. Sí, Dani, muchísimas gracias. Creo que ha sido una participación completísima. Tenemos información muy valiosa. Hay algunas preguntitas. Antes de hacerte las preguntas, Dani, quería decirles a todos y todas las personas que nos acompañan que les acabo de poner en un mensajito los links. En esos links tienen el de las 9 y el de las 6. Entonces, todos los días ustedes se conectan con esos mismos links. No hay ningún problema. Se los puse de nuevo por si no les llegan los correos o pasa algo en el camino, los tienen de nuevo en el chat. Ok, Dani, una de las preguntas es, ¿dónde pueden conseguir o dónde pueden descargar la ley de discapacidad? Yo les puedo pasar un link ahora mismo, pero realmente es súper fácil. Uno puede poner en Google Ley de Discapacidad del Ecuador y la primera búsqueda que sale es la ley completa. No, realmente no hay una mayor dificultad. Ciertamente en el buscador del Google pone uno Ley de Discapacidad y sale inmediatamente. Dani, otro de nuestros participantes nos pregunta si es que tú consideras que realmente de todo lo hablado hoy sobre esta ley hay cumplimiento. Realmente no. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer, pero creo que es un trabajo de todos. Creo que a veces pensamos que las instituciones estatales son las que tienen que trabajar, pero nos olvidamos que somos nosotros los que ejercemos el derecho. Y el ejercicio del derecho también, también implica la participación de todos. Hay muchísimo todavía por camino por realizar. Creo que hay grandes iniciativas que se están trabajando. Yo que trabajo en la Dirección de Desarrollo Social conozco la motivación inmensa que hay para trabajar en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. Pero sí es verdad que hay mucho todavía que podemos realizar. La ley, si bien está, la ley no puede ser desarrollada solamente desde un lado. Es necesaria que haya la participación de todos. Es necesario que los cuidadores se involucren también en los procesos de desarrollo de los derechos. Es necesario que todos, desde donde nos encontremos, podamos respetar, garantizar, promover y desarrollar estos derechos. Por lo tanto, creo que si bien hay muchos aspectos de la ley que todavía, que si bien se están cumpliendo, pero que no llegan a toda la población, creo que el mayor trabajo lo tenemos que realizar cada uno. El informarnos, el conocer cuáles son los derechos, el desarrollar nuestros derechos desde los espacios en los que nos encontremos, desde nuestras casas, desde nuestros hogares,
el poder participar justamente de, por ejemplo, de estas iniciativas de capacitaciones, hacen que los derechos y que las leyes realmente aterricen a aquellos que están destinadas, en este caso a las personas con discapacidad. Ok, a ver, veamos. Por aquí hay muchísimos mensajitos, Dani, excelente tema. Muy linda la exposición. Buenas noches a todos. Es bueno conocer sobre la ley de discapacidad. Dani, yo creo que en este tema, hablando de leyes, ¿no? Hace un momento te escuchaba decir que no solo es importante, digamos, nos diste una segunda mirada del tema leyes, más allá de sí, efectivamente estamos aquí, hemos sido convocados como cuidadores o como personas interesadas en las personas con discapacidad, pero más allá de eso también está el tema de la mujer, de lo femenino, de las respectivas diferencias, de las necesidades que son propias de lo femenino. Entonces creo que ha sido súper interesante también a abrirnos en este momento, a mirar desde esa perspectiva y con estos ojos las cosas. En ese sentido creo, comparto contigo, ¿hay aquí alguna pregunta sobre el tema de las leyes? Por eso hago esta pausa. Un poco nada más para señalar, si quieres, o para compartir con todas las personas que participan hoy con nosotros, eh, rescatar lo que tú decías hace un momento. Siempre es importante saber estas cuestiones, saber de estas leyes. A lo mejor y no vamos a hacer uso en un juzgado y tal, pero es bueno porque se trata de un derecho y esos derechos somos cada uno de nosotros los encargados de hacerlos valer, que esto tenga un sentido, que no sea letra puesta sobre un texto y que queda allí para algún momento, sino que sea algo que realmente nosotros podamos hacer vida en nosotros y en las personas que amamos, en este caso cuando existen cuidadores o cuidadoras. Dani, déjame ver, por aquí hay otra pregunta. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero sí es algo que comparte una de las personas que está con nosotros en el taller. Nos dice, cuando se radique o controle el patriarcado, la paz y el buen vivir en todo ámbito se dará como tiene que ser. Y nos sugiere que algo de esto podríamos topar en algún otro tema. Déjame ver, por favor. Es que hay muchos mensajes. Dani, por ahora no leo más preguntas. Ya te puedo leer algunas de los mensajes que te dejan. Excelente exposición. Muchísimas gracias, Dani. Un lindo abrazo. Excelente. Nos posiciona e impulsa a seguir construyendo. Yo creo que esta es una súper buena reflexión sobre el seguir construyendo, que creo que es parte de lo que nos has dejado hoy, ¿no? O sea, el que también nosotros nos posicionemos desde un lugar donde nosotros somos sujetos también de derecho, desde donde nosotros también debemos y estamos en derecho, en obligación de construir. Felicitaciones a quienes forman parte de este proyecto. A ver. Ok. Listo, Dani, por ahora no tenemos más preguntas. Yo creo que fue estuvo muy clarísimo el tema. Si nos puedes dejar por el chat el link de donde descargaste la ley de discapacidades sería... Sí, lo acabo de dejar hace un minuto. Ok. Dejé el Agradecerte link muchísimo. ahí. Entonces, dime. No, dejé el link ahí y si alguna persona necesita de algún tipo de información más individualizada o tiene algún tipo de duda o necesita algún tipo de orientación en el caso de denuncia de cualquier tipo de violencia de género, recordarles que el gobierno provincial tiene una atención en línea que es que tu voz no se quede en cuarentena, y ahí hay profesionales especializados que podrán orientar y a dar acompañamiento acerca de los procedimientos que esa persona debe de realizar. Creo que la violencia de género, si bien toca a las mujeres, creo que toca doblemente a las mujeres con discapacidad. Y creo que todos y todas tenemos la responsabilidad de conocer, de saber y de denunciar y de hablar, porque bien lo decía justamente un grupo de mujeres que la violencia se nutre con el silencio. Si alguno de ustedes necesita algún tipo de consejería sobre cómo denunciar, sobre el protocolo o cualquier tipo de duda acerca de violencia de género, no solamente en mujeres con discapacidad, sino en mujeres, están nuestras plataformas en el gobierno provincial
y también les voy a dejar mi número de teléfono en el que si quieren me pudiesen contactar directamente. Hey Dani, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado ahora. Yo quisiera recordarles a todos y todas los que nos acompañan ahora que sí, efectivamente todo lo que sucede en estos talleres queda colgado en nuestras páginas por Facebook y en el YouTube también, entonces solo deben buscar ahí los talleres, poco a poco los hemos ido colgando, ya voy a preguntar si es que estamos al día con el Face sobre todo, porque veo que hay mucho interés en guardar este material que a todos nos puede servir para un segundo momento. Otra cosa que les quería decir, en esto que Dani nos estaba comentando sobre la atención que damos en el gobierno provincial, hacerles saber que nosotros tenemos canales de atención psicológica online, siempre este es un proceso gratuito y esto es bueno que lo sepan, y es gratuito y cuenta con toda la ética de trabajo que debe manejarse, es decir, todo está protegido por el aspecto profesional que nosotros debemos brindar. Y nosotros tenemos un convenio con una universidad que nos permite atender, al momento tenemos todavía cupo para 100 personas. Entonces, si alguno de ustedes o para sus familias requieren apoyo, atención o contención psicológica, estamos a la orden. Ahora creo que Dani les dejó el número de teléfono de ella, yo les voy a poner mi número de teléfono también. Mi número lo pueden encontrar en la página, igual del gobierno provincial. Hay un link que indica el tema de atención psicológica, entonces ahí encuentran, bueno, leen mi nombre en la pantalla, yo soy Miriam, entonces pueden contactarse si es que ustedes requieren este tipo de atención. Queremos agradecerles muchísimo al habernos acompañado esta noche. Veo ya caras que se me hacen conocidas y me da gusto verlas de principio a fin en estos talleres. Nos vemos entonces, estamos martes, nos vemos entonces el día jueves para los siguientes talleres. Les dejé los links, si ustedes revisan ahora el chat, van a encontrar nuevamente los links desde donde se pueden conectar, mandarles un saludo a todas las personas del Departamento de Desarrollo Social que también se conectan con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por siempre reservar estos tiempos para cuidar de ustedes mismos. Y creo que hoy hemos salido de aquí fortalecidas y fortalecidos, digamos, con este tema de derecho que es tan importante. Ahora ya queda en nosotros la tarea de darle vida a esa letra y continuar en este proceso. Los espero entonces, los esperamos con todo cariño el día jueves para continuar con los talleres. Muchas gracias y que tengan buena noche. Adiós.